nos dice que si nosotros no amamos a nuestro hermano a quien vemos, ¿cómo podemos amar a Dios a quien no vemos? Si tú no amas a tu prójimo a quien ves, ¿cómo puedes amar a Dios a quien no ves? Uno de los atributos del Señor es que Él es invisible. Dios es un espíritu. Y eso, de alguna manera, en nosotros los seres humanos crea una diferencia. Una diferencia porque estamos acostumbrados nosotros a ver, a oír, a sentir, a palpar. Y como a Dios no lo vemos, como a Dios no lo podemos palpar, no es alguien que lo estamos viendo como tú me ves a mí, es fácil hacernos de la vista gorda muchas veces y hacer cosas o tener actos que a Dios no le agradan. Como Dios nos ve, pero Dios es real. Dios existe. Y cuando tú vas a la Biblia, tú ves los hechos portentosos de Dios. Y una de las cosas que a mí me llaman la atención en el Antiguo Testamento es la claridad de sus propósitos, la claridad de su voluntad. Y cuando Él empezó a trabajar con su pueblo, el pueblo de Israel, que es la iglesia en el Antiguo Testamento, Dios siempre trabajó con ellos y Él mostró sus propósitos. Él tenía siempre algo en mente que hacer. Y Dios no ha cambiado. El mismo hecho de que tú estés aquí en esta mañana es un propósito de Dios. Y todo lo que ocurre en la vida tiene un propósito divino. Aún las pruebas o las dificultades que tú pases en este mundo o en esta vida tienen un propósito. Un propósito que, aunque no lo entendamos, siempre es justo, santo y bueno. Porque esa es la naturaleza de nuestro Dios. Dios permite que ocurran cosas buenas y cosas malas. No porque se deleite en que suframos, sino porque Él quiere muchas veces enseñarnos cosas que no hemos saboreado, que no disfrutamos. Y a veces nos preguntamos, ¿y por qué esto y por qué lo otro? Bueno, el profeta Isaías dirigió un mensaje a un pueblo que era el pueblo o la nación de Judá. El pueblo de Dios, Israel, tuvo una división después de Salomón y se dividió en dos reinos. El reino del norte, que era Israel, que también se lo conoce como Efraín, y el pueblo del sur, que era Judá, con su capital Jerusalén. Y así estaba la nación dividida, los judíos en el norte y otro grupo en el sur. Y el profeta Isaías es un profeta que profetiza al sur, es decir, que está profetizando a la nación de Judá, al pueblo de Judá. Y él está profetizando esto en tiempos también donde Siria estaba como una potencia y donde Israel y esta nación de Siria eran enemigos de Judá. Isaías fue llamado en el último año de Usías, que fue un rey, un buen rey, y él continuó profetizando hasta el reino de Ezequías. Eso es más o menos como para entender la época de Isaías, que fue por el año como 730 antes de Cristo. 730 años antes de Cristo. Pero cuando tú ves el libro de Isaías, en los primeros 12 capítulos, se desarrolla un ciclo que se repite vez tras vez. Tú ves lo mismo en ese ciclo. Lo primero que ves es el propósito de Dios. ¿Por qué Dios obra de esta manera? Es decir, su voluntad. Los cristianos deberíamos nosotros de vivir para entender cuál es la voluntad del Señor para mí. Porque si tú no entiendes cuál es la voluntad del Señor para tu vida, tú puedes hacer cualquier cosa que para ti creas que está bonita o que está bien.
Cuando uno entiende la voluntad de Dios, es que uno aprende a tomar determinaciones. Y dice, esto lo voy a dejar porque es la voluntad de Dios que yo me dedique a esto. Por lo tanto, cuando tú ves en el libro de Isaías, en los primeros 12 capítulos, tú lo que ves es el propósito divino. Dios da su propósito a una nación, pero inmediatamente viene la respuesta del hombre. Y cuando tú ves en Isaías, tú ves la desobediencia de Dios a ese propósito divino. Es decir, el pecado en el corazón del hombre. Inmediatamente después del pecado en el corazón del hombre, lo que Isaías nos muestra es juicio. Juicio por la desobediencia de la gente, de su pueblo, de las naciones. Hay un propósito de Dios, hay una desobediencia del hombre e inmediatamente viene el juicio. Pero como tenemos un Dios misericordioso, como tenemos un Dios que es tolerante, como tenemos un Dios bueno, a pesar de la desobediencia del hombre, Él siempre da una esperanza a sus hijos. Él siempre tiene un remanente en todo lugar, un remanente fiel. Y Él da una esperanza a su pueblo. Entonces yo quiero ver con ustedes el día de hoy un sermón que he titulado El Dios de juicio y misericordia. Quiero que vayan conmigo, por favor, al libro de Isaías, al capítulo 7. Y vamos a leer todo el capítulo, pero vamos a irlo leyendo parte por parte. Vamos a leer primeramente los versículos del 1 al 9. Isaías 7, del 1 al 9. Y yo, el primer punto que quiero ver en esta mañana es el propósito divino. Cómo Dios expresa aquí su propósito eterno, su propósito santo, su propósito divino. Dice la palabra del Señor. Y aconteció que en los días de Acaz, hijo de Jotán, hijo de Uzías, rey de Judá, subió Rezín, rey de Aram, con Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, a Jerusalén, para combatir contra ella, pero no pudieron tomarla. Cuando se dio este aviso a la casa de David, los arameos han acampado en Efraín, se estremeció el corazón del rey y el corazón de su pueblo como se estremecen los árboles del bosque ante el viento. Entonces el Señor dijo a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y tu hijo Sear-Jasub, al extremo del acueducto del estanque superior, en la calzada del campo del batanero, y dile: cuídate y ten calma, no temas ni desmayes, ni desmaye tu corazón ante estos dos cabos de tizones humeantes, a causa de la ira encendida de Rezín de Aram y del hijo de Remalías. Porque Aram ha tramado mal contra ti, junto con Efraín y el hijo de Remalías, y han dicho: subamos contra Judá y aterroricémosla, hagamos una brecha en sus murallas y pongamos por rey en medio de ella al hijo de Tabeel. Por tanto, así dice el Señor Dios: no prevalecerá ni se cumplirá, porque la cabeza de Aram es Damasco y la cabeza de Damasco es Rezín, y dentro de otros 65 años Efraín será destrozado, dejando de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria es el hijo de Remalías. Si ustedes no lo creen, de cierto no permanecerán. Esas son las palabras que Dios le da al profeta para que el profeta las comparta con el rey Acán, el rey que estaba en Judá. Pero hay un antecedente histórico que nosotros debemos de conocer para entender el propósito de Dios. Y ese antecedente es que Judá, el reino del sur, se ve amenazado por los reinos del norte. En el norte estaba Siria e Israel. Y estas dos naciones acuerdan juntos en atacar a Judá. El rey de Jerusalén, Acaz, cuando sabe de la noticia, se llena de pavor, se llena de terror.
Son dos naciones que vienen contra mí. Y Dios ordena a Isaías que junto con su hijo, que tenía un nombre bastante singular, el nombre de él era Sear-Jasub. Providencialmente ese nombre significa un remanente volverá. Ese es el significado del nombre del hijo de Isaías. Y cuando Dios le ordena a Isaías que busque al rey, que busque a Acab, va con un mensaje de parte de Dios. Y el mensaje que le da es: rey, pilas y tranquilo. El versículo 4 nos dice allí: y dile, cuídate y ten calma. No temas ni desmaye tu corazón ante estos dos cabos de tizones humeantes, a causa de la ira de Rezín, de Aram y del hijo de Remalías. Así que el mensaje es: estate tranquilo, ten calma, confía. Y el otro mensaje que venía de parte de Dios es: no prevalecerán contra ti, no te harán daño, no podrán. Eso lo dice el versículo número 7. Dice: por tanto, así dice el Señor Dios, no prevalecerá ni se cumplirá. ¿Cuál era el propósito del Señor en esta oportunidad? Yo creo que era doble. En primer lugar, darle seguridad a su pueblo de que no había nada que temer, porque Dios derrotaría a sus enemigos y salvaría a Jerusalén de una posible captura. Dios lo que estaba era dándoles esa seguridad que la gente normalmente necesita. Tú sabes cómo es vivir en inseguridad. Algunos de ustedes han sido víctimas de asaltos, de robos, de estruches en casa. Y uno se siente impotente cuando tiene un arma frente a los ojos de uno, o cuando se ve amedrentado o amenazado. ¿Quién puede garantizar la seguridad del ser humano? Bueno, esta nación estaba amenazada por dos naciones. Y lo que el Señor les pide es que tengan confianza. Lo que Dios les está diciendo es: ustedes deben estar seguros. Les está ofreciendo seguridad. Así que el propósito de Dios es que ellos estén quietos y tranquilos. Lo segundo es que lo único que Dios le estaba pidiendo a Acaz era que tuviera confianza en el Señor. Nada más. Que confiar en Dios. ¿Cuán difícil es confiar en Dios? A veces pensamos que es fácil, pero tú ves los actos de las personas y tú ves que muchos de los actos que la gente, que nosotros hacemos, son actos que están fuera de la confianza de Dios. Ahora, el Señor está tratando con un pueblo, está tratando con su pueblo, está tratando con su nación, la nación que Él había favorecido, la nación que había hallado gracia ante los ojos de Dios, no porque era la más grande, no porque era la más poderosa, no porque eran valientes guerreros, no porque eran súper inteligentes, sino porque a Dios así le plació levantar a esta nación que era insignificante para su gloria. Así como Dios trabaja con el ser humano. Dios toma personas comunes y corrientes como nosotros, que no somos esplendorosos, que no somos de un gran abolengo, que no somos muy importantes tal vez en la sociedad, y nos toma para su gloria, con un propósito definido. Qué importante es ser parte de ese pueblo de Dios. Qué importante es ser un hijo de Dios. Qué importante. ¿Por qué es importante?
Porque Dios ha hecho un pacto con su pueblo, con sus hijos, no con todo el mundo. Dios ha hecho un pacto con su pueblo. ¿De qué se trata ese pacto? En Jeremías 31:33 dice la Biblia: porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Un pacto. Un pacto es un compromiso. Y dice: pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Sabe cuál es la ventaja de ser un hijo de Dios o de ser parte de ese pueblo de Dios? Que uno se puede acercar con confianza ante el Señor de manera íntima y decirle: Padre Santo, necesito de ti. Padre, necesito que me guíes. Dame fuerzas en este momento difícil y ayúdame. Dios tiene hijos y a sus hijos los escucha. Es importante ser parte de ese pueblo de Dios. De hecho, Juan lo dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, en el versículo 3, dice que Juan oyó una gran voz que decía desde el trono: he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. ¿Sabes? Es una promesa que Dios está haciendo para con su gente. El gran rey a su pueblo lo cuida, le provee, lo dirige, lo gobierna por una sola razón: porque lo ama. Dios ama a su pueblo. Dios ama a sus hijos. Dios ama a los que son de Él. Y con aquellos que no son sus hijos, también muestra misericordia. Y Él no quiere que sean condenados, Él no quiere que se pierdan. Él desea que ellos vengan al arrepentimiento. Él desea que ellos vengan y lo conozcan a ese Dios que es invisible, pero que se muestra visible por todo lo que vemos en su obrar. Tristemente, nuestra naturaleza nos conduce a no ser gobernados. Nadie quiere que lo gobierne. No deseamos que nadie nos gobierne. No queremos que nadie nos dirija. No queremos que nadie se meta con nuestras vidas. Por naturaleza somos egoístas, individualistas, autosuficientes y a veces testarudos. No queremos que nadie se meta con nosotros. Y Dios ya sabe eso. Dios conoce nuestra naturaleza. Dios sabe el material del cual estamos hechos. Por eso Él pregunta en el Salmo 2, Él hace esta pregunta: ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Esa es la naturaleza del ser humano. El hombre no quiere ser gobernado, no quiere ser dirigido. Cada cual quiere vivir su propia vida, su propio evangelio. Cada cual quiere independencia. Pero en el cristianismo no es así. Tenemos un Dios que nos gobierna. Y Él ha dejado su palabra para que la obedezcamos. Así que Dios muestra su propósito. El propósito que Dios tiene en primer lugar es de confirmar la seguridad para su pueblo. Y segundo, confianza. ¿Cómo reacciona el pueblo? Veamos lo que dice Isaías 7, del 10 al 16. Dice la palabra: el Señor habló de nuevo a Acaz, que era el rey,
Pide para ti una señal del Señor tu Dios que sea tan profunda como el Seol o tan alta como el cielo. Pero Acaz respondió: no pediré ni tentaré al Señor. Entonces Isaías dijo: oigan ahora, casa de David, ¿les parece poco cansar a los hombres que también cansarán a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo les dará esta señal: una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Comerá cuajar y miel hasta que sepa lo suficiente para desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, será abandonada la tierra con los dos reyes inquietos. Si tú ves en estos pasajes, aquí se muestra con claridad la insatisfacción del profeta. Él dice: ¿les parece poco cansar a los hombres que también cansarán a mi Dios? Es como que él está diciendo: ¿hasta cuándo? Dios había ofrecido cuidar de ellos. Dios solamente quería que confíen en Él. El profeta ve la respuesta del rey de la nación y él se desarma. A él, por supuesto, que no le agrada. ¿Cuál fue el pecado? Solamente uno: no confiaron en Dios. Ese fue el pecado de ellos. Se negaron a confiar en el Señor. Se opusieron a Dios y su plan. Él quería mantener su remanente, pero ellos desconfiaron. Aparece el rechazo al propósito de Dios por parte de este rey llamado Acaz, quien está representando a un pueblo. No confiaron en el Señor, no confiaron en Dios. Acaz era el rey. Ese rey fue puesto por Dios. Todo gobernante, todo rey, toda persona que está en un cargo, siempre toda autoridad, dice la Biblia, que es puesto por Dios. Dios así lo permite. Acaz, este rey, finge no tentar a Dios. Tú sabes, este mundo, yo creo que siempre ha sido un mundo de mucha apariencia. Se aparenta una cosa, pero se hace otra. Yo creo que el fariseísmo tuvo mucho antes de que esto apareciera. El pecado de Acaz no es evidente, de alguna manera como que pasa desapercibido, porque dice el versículo número 12 de Isaías 7, que Acaz responde: no pediré ni tentaré al Señor. Es el Señor que le está diciendo: mira, pon una prueba, la que tú quieras, para que veas que lo que te estoy diciendo es real. Y él dice: no pediré ni tentaré al Señor. Parece tan piadoso, ¿no es cierto? Pero hizo otra cosa. Y eso nos lo revela Segunda de Reyes 16, 7 al 9. Mira lo que leemos allí. Dice allí: Acaz envió mensajeros a Tiglat-Pileser, rey de Asiria. Ese era otro rey que estaba cercano a la nación de Judá. Al norte estaba Israel y estaba Siria. Los dos vienen contra Judá. ¿Qué hace el rey de Judá? Habla con Tiglat-Pileser, que era el rey de Asiria. Y le dice: yo soy tu siervo y tu hijo. Sube y líbrame de la mano del rey de Aram y de la mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Acaz tomó la plata y el oro que se hallaba en la casa del Señor y en los tesoros de la casa del rey, y envió un presente al rey de Asiria. La Biblia lo pone bonito, ¿no? Envió un presente, pero era un soborno. El rey de Asiria lo escuchó, y el rey de Asiria subió contra Damasco y la tomó, y se llevó a su pueblo al destierro en Kir y dio muerte a Rezín. Acaz sobornó al rey de Asiria para que combatiera y derrotara a sus enemigos.
Pero la realidad era que Dios derrotaría a sus enemigos. Pero ellos confiaron en el brazo de carne, ellos confiaron en otro rey, en otro ejército, no confiaron en el Señor. Yo creo que es digno en este pasaje de tener en cuenta que en el capítulo 7 de Isaías, en el versículo número 14, hay una profecía que predice el nacimiento virginal de Cristo. Y esa promesa no se la hace a Acaz, esa promesa se la hace al pueblo de Dios, a la casa de David, de la cual vendría Jesús. Dice el versículo número 14 de Isaías 7, por tanto el Señor mismo les dará esta señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahí hay una profecía bíblica. Mira, querido hermano y querido amigo, lo más importante de todo es que el Nuevo Testamento entiende que el versículo 14 de Isaías 7 predecía el nacimiento virginal de Cristo. Avalan aquello que ya había sido profetizado por Isaías. Lucas 1, 31 al 35 dice lo siguiente: concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrá por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, pues que soy virgen? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Sabes? Desde el nacimiento de Cristo fue algo milagroso y glorioso. ¿Cómo es posible que una mujer dé a luz sin tener contacto con un hombre? ¿Cómo? La ciencia médica no lo puede explicar. Se necesita del ovocito o del óvulo de la mujer y del espermatozoide del varón para que fecunden y de ahí nazca todo ser creado, procreado. Tú y yo y todos nosotros venimos así. Glorioso evangelio. Glorioso evangelio. Desde el nacimiento del Salvador, tú ves milagros. Y tú rechazas el evangelio. ¿Qué te impide que te aferres más al Señor y confíes en Él? ¿Qué te impide? El evangelista Mateo, sobre este acto, dice en Mateo 1:22, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo. ¿Cuál profeta? Isaías. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Mateo está avalando lo que Isaías había profetizado casi 700 y tantos de años atrás. Así que tú ves, en primer lugar, cuál es el propósito de Dios de confirmar seguridad de su pueblo, y Él pide obediencia. Pero tú ves que este pueblo se rebela. Y toda rebelión contra Dios, tarde o temprano, trae sus consecuencias. Todo pecado, Dios lo puede perdonar, pero siempre deja sus huellas. Y dice, en tercer lugar, quiero ver el juicio de Dios. ¿Qué es lo que Dios hace? Versículos 17 al 20. El Señor hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días como nunca han venido. Desde el día en que Efraín se apartó de Judá,
es decir, al rey de Asiria. Y sucederá en aquel día que el Señor silbará a la mosca que está en lo más remoto de los ríos de Egipto, y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Y todas ellas vendrán y se posarán en los precipicios de las barrancas, en las hendiduras de las peñas, en todos los espinos y en todos los abrevaderos. En aquel día, con navaja alquilada en las regiones más allá del Éufrates, es decir, con el rey de Asiria, el Señor afeitará la cabeza y el pelo de las piernas, y también quitará la barba. Cuando uno lee estos pasajes, eso puede parecer una literatura muy bonita. Wow, uno dice, ay, Señor, pero tú y yo no hemos pasado estas cosas. Cuando tú lees en el libro de Éxodo, todas las plagas que Dios permitió que vinieran a esa nación, las plagas de la langosta, de la rana, del agua convertida en sangre, y todo lo que vino allí, y cómo el pueblo sufrió. Hollywood ha tratado de emular o de hacer algo que se asemeje a lo que pasó allí. Pero eso no se puede entender por medio de ver una película, hasta que uno no lo vive. Pero aquí me llama la atención varias cosas del juicio de Dios, que dice que vendrán días como nunca han venido, y que el Señor solamente silbará. Y Él va a oír la mosca, va a oír la abeja, y van a venir por multitudes. ¿Y sabe dónde estarán ubicadas? En los precipicios, en las hendiduras, en los espinos, en los abrevaderos, en todo lugar, repletos de estos insectos. Uno diría, qué fastidio. Pero aparte de eso, dice que Él iba a tomar a esta nación de Asiria y la iba a tomar como una navaja alquilada, que estaría a la voluntad de Dios. Mira, y como esa navaja alquilada, les iba a dejar sin barba y sin cabello. Es decir, que ellos iban a sufrir por medio de este país, que iba a estar a disposición de Dios para enviar juicio a esta nación. Los asirios fueron la cuchilla contratada por el Señor para afeitar y avergonzar a Judá. Aquí es Asiria que se describe como esa navaja alquilada, controlada por Dios, pero con la naturaleza de un destructor que corta donde quiera que se lo coloque. A veces deberíamos, creo, pensar que las pruebas o dificultades que tenemos, ¿qué es lo que hemos sembrado para estar cosechando? A veces pensamos, pero es que yo no me merezco esto, yo no he hecho esto. Bueno, eso es lo que nosotros creemos. A veces Dios quiere trabajar con nuestro orgullo, con nuestros prejuicios. A veces Dios quiere trabajar con nuestra lengua. O quiere trabajar con esos sentimientos que están ahí recalcitrantes cuando no hemos perdonado a alguien. Dios permite que lleguen cosas a nosotros. Tal vez no está usando a Asiria, ni usa las moscas, ni usa las abejas. Pero por ahí el Señor toca una tecla. Entonces viene el dolor. Esto me lleva a mi cuarto punto. A mí me agrada que Dios no dejó a su pueblo con las abejas, ni las moscas, ni Asiria encima de ellos, sino que Dios mostró misericordia. Ese es nuestro Dios. Dios mostró misericordia. Para muchos de ustedes que aún no entran al Evangelio, Dios te sigue mostrando misericordia.
Dice el versículo 21 al 25. En aquel día cada uno criará una novilla y un par de ovejas. Y por la abundancia de leche que darán, comerá cuajada, porque todo el que quede en la tierra comerá cuajada y miel. En aquel día todo lugar donde había 1000 vides valoradas en 1000 ciclos, 11.4 kilos de plata, habrá zarzas y espinos. La gente se irá allá con arcos y flechas, porque toda la tierra será zarzas y espinos. Y en cuanto a todas las colinas que eran cultivadas con la azada, no irás allá por temor a las zarzas y espinos, pero se convertirán en lugar para soltar los bueyes y para ser pisoteados por las ovejas. Finalmente, ese incidente histórico que ocurre en esta nación de Judá concluye con una promesa de esperanza para el remanente, para un remanente fiel. Como dice el versículo número 22, y por la abundancia de leche que darán, comerá cuajada todo el que quede en la tierra, comerá cuajada y miel, mantequilla y miel. La mantequilla y la miel en abundancia, lo que sugiere es una bendición para aquellos que queden después del juicio. ¿Y quiénes eran esos? El remanente fiel. No eran todos, era el remanente fiel. Una novilla, o sea, una vaquita y 2 ovejas, tenía un significado. Significaba eso, que la invasión extranjera ocasionaría el cambio de una economía agrícola a una pastoral. Ya no habrían tantos sembríos, ahora habría que criar y cuidar animales. Y no quedaron hombres suficientes para cultivar la tierra. Y así que fue en aquel entonces un tiempo de mucha pobreza. Pero quedó un remanente fiel, que fue el que fue bendecido. Porque él dice, habrá mantequilla y miel en abundancia. Miel en abundancia. La forma de tratar del Señor con la humanidad no ha cambiado. Sigue siendo la misma. Y Dios trata con cada uno de nosotros dependiendo de las circunstancias, dependiendo quiénes somos. Dios no nos trata a todos por igual. Pero en su estándar, Él no lo baja. Él es santo y siempre va a defender su santidad. Él no va a solapar el pecado. Él no va a tapar el pecado. Y esto me lleva a la parte final de este sermón, que es una aplicación. Tengo 2 aplicaciones que compartí con ustedes. En primer lugar, para aquellos que ya profesan fe en Jesucristo, para aquellos que son cristianos, para aquellos que son parte del pueblo de Dios. Yo te repito las palabras que dice la Escritura. Estate alerta y ten calma. No temas, ni tu corazón desmaye. La vida cristiana no es una vida siempre de bendición y abundancia. Hay lucha, hay tentaciones, hay pruebas. Hay ocasiones en que flaqueamos. Pero como dice el Señor, estate alerta. Ten calma. No temas. Y que tu corazón no desmaye. ¿Por qué motivo? Porque Dios está contigo. Estoy hablando para los que son creyentes, los que han hecho una profesión de fe en Cristo, los que confían en Él, los que son parte de ese pueblo. Mi hermano, hay esperanza para ti, pero es en Él, no es en nuestras fuerzas. Y en segundo lugar, la segunda aplicación es para aquellos que están cerca del pueblo de Dios, que aún no han hecho una profesión de fe, que aún no tienen ese sentido de pertenencia o de compromiso con Dios y su reino.
Porque tú sabes, hay muchos que vienen a la iglesia y solamente eso, vienen. Pero la iglesia no puede contar con ellos. Son parte de este pequeño reino, dentro del gran reino de Dios. El mensaje para aquellos que son parte de ese grupo, que están cerca del pueblo de Dios, que están con nosotros hoy, pero que aún no han hecho una determinación por vivir para Cristo o entregar sus vidas al fiel Creador. Te voy a repetir unas palabras que la dice la Escritura a los Hebreos en el capítulo 4, versículo 7. Y dice así: Dios otra vez fija un día, hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si oís su voz, no endurezcáis vuestro corazón. No endurezcas tu corazón. Sé sensible a la voz de Dios. Tal vez no entiendas todo lo que aquí se ha hablado. Tal vez cosas nuevas para ti. Pero deja que el Señor haga el resto. Porque Él te ama más de lo que tú crees. Y Él está esperando por ti. Vamos a orar.